Bueno, vamos al segundo problema con el tema de arreglos en JavaScript. Y el problema 2 dice, crear un arreglo y almacenar en el mismo las alturas de 5 personas por asignación. O sea, lo vamos a crear inmediatamente e inicializar, no vamos a cargar por teclado. La altura se carga en centímetros. O sea, vamos a tener valores enteros en cada componente del arreglo. Obtener el promedio de las alturas, o sea, vamos a tener que sumar todos los elementos del arreglo y luego contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Aquí ten en cuenta, no se carga ningún valor por teclado. Normalmente acá ya vamos a empezar a codificar directamente, en vez de diagramar, directamente vamos a codificar. En nuestro caso, el programa 084. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir en nuestro arreglo. Como sabe JavaScript un arreglo porque bastante corchetes y vamos a indicar los elementos. Por ejemplo, 178 centímetros, 192 centímetros, 165 centímetros, 154 centímetros y 168 centímetros. Bueno, ahí está declarado. Si ordenamos, fíjense que ahí tenemos perfectamente ordenado nuestro código. Y lo primero que vamos a hacer es sumar las alturas para poder sacar el promedio. Entonces definimos un acumulador suma, lo inicializamos en 0, disponemos un for que recorra todo el arreglo disponiendo f en 0. Lo más conveniente acá es preguntar por la cantidad de elementos que tiene el vector alturas, accediendo al atributo len. Y dentro de la estructura repetitiva vamos a ir sumando. Suma va a ser igual a suma más el elemento del arreglo alturas. Como f va a valer 0, primero es sumar la componente de la posición 0 cuando f valga 0. Y así en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Si bien podría haber puesto acá un 5, menor a 5, lo más conveniente, por si vengo y cambio la cantidad de elementos, esto es lo más genérico para sumar todos los elementos de un arreglo. Una vez que tengo la altura, digamos, la suma de todas las alturas, tengo que sacar el promedio. Voy a guardar en la variable, en realidad voy a definir una constante, sería lo mismo el resultado, pero ya definamos una constante promedio, así esta no se va a variar, que va a ser igual a la suma dividido altura.len. Acá es más conveniente, en vez de disponer un 5, que va a funcionar también, es preguntarle al arreglo cuántos elementos tiene, que tiene en este caso 5. Entonces, si yo eventualmente lo cambio, acá agrego un elemento más, acá va a estar dividiendo según con el elemento más que tiene. Entonces, como no voy a cambiar en ningún momento al promedio, la defino de tipo constante. ¿Sí? Si le pongo lets no va a haber cambios en la aplicación, pero lo más conveniente es que sea una constante. En cambio, suma no puede ser una constante. Este estaría mal, nos daría un error en este momento cuando le asigno otro dato a la constante. Ahí sí o sí tiene que ser una variable. Lo mismo llamamos que alturas podría ser una constante también, pero lo analizamos un poco más adelante eso. Hasta ahora con tipo de estos primitivos hemos dicho algunas serán variables, otras si no van a variar conviene definirlas como constante. Vamos a contar cuántas personas son más altas que este valor y cuántas más bajas que el promedio. Vamos a necesitar otros dos contadores. Le voy a llamar altas igual a 0, lets bajas igual a 0 y mediante otra estructura repetitiva que se va a repetir el alturas.len y vamos mediante estructuras condicionales ver si alturas sí o sí, como es un arreglo, ¿qué elemento del arreglo? El de la posición f es mayor al promedio. Si es verdadera esta condición, sabemos que debemos incrementar el contador alta. Es una persona alta, incremento en 1 este contador. Y por el else, vemos si alturas, su índice f es menor al promedio. Y ahí en ese caso incrementamos el contador bajas. Cuando salga de la estructura repetitiva, que ya hemos contado la cantidad de personas altas y bajas, vamos a mostrar
cantidad de personas más altas que el promedio. Y mostramos el contador altas. También vamos a insertar un salto de línea en la página HTML. Vamos exactamente, vamos a hacer lo mismo, copiamos, pegamos cantidad de personas más bajas que el promedio, mostramos la variable, el contador bajas. Y finalmente vamos a mostrar el promedio también. Mostremos la variable promedio y probemos nuestra aplicación. Hablamos también, está mal escrito, en la línea 25, alturas. Perfecto, corregimos el error sintáctico y vamos. Cantidad de personas más altas que el promedio son 2, cantidad más baja que el promedio son 3. Tenemos que la altura promedio es 171. Tenemos el 178, es mayor al 171, el 192, que son las dos personas más altas que 171.4. Y las otras 3 son menores a 171.4. ¿Sí? Siempre va a dar lo mismo porque no variamos las alturas. Si la hago más alta esta persona, en la 98, va a variar seguramente el promedio, va a ser más grande. Ahí está. Pero no necesariamente se modifican esos contadores. Bueno, entonces tengamos en cuenta, siempre que accedamos a los elementos de un arreglo, siempre debemos indicar entre corchetes qué elemento accedemos. Acá hemos visto que f va a ir de 0 a menor a la cantidad de elementos. Cantidad de elementos del arreglo, accedo al atributo len. He sacado el promedio, por eso hay un for. No puedo hacer un único for porque el primer for es para sumar todos los elementos y obtener el promedio. Y una vez que he sacado el promedio, en otra estructura repetitiva for, voy analizando cuántos son más grandes que el promedio y cuántos más pequeños que el promedio. Con lo cual tengo resuelto lo que pide el problema de obtener el promedio, las alturas y cuántas más bajas y cuántas más altas que ese promedio. Cualquier duda en los comentarios. Gracias.